Bueno, bienvenidos a todos a Asuntos Pendientes. Es un gusto estar aquí para arrancar con una nueva inmersión profunda. Hola, un placer. Y creo que el tema de hoy nos toca absolutamente a todos, literalmente todos los días. Totalmente. A ver, normalmente cuando uno observa la evolución biológica, pues espera encontrar una lógica implacable, ¿no? Es casi como ver los planos detallados de un ingeniero obsesionado con la eficiencia. Claro, o sea, cada pieza tiene su función exacta. Exacto. Por ejemplo, las alas de un halcón tienen una aerodinámica perfecta para cortar el viento. O los pulmones, digamos, están diseñados para extraer hasta la última molécula de oxígeno. Todo está orientado a sobrevivir. Sí, la naturaleza es cruelmente pragmática. Si algo no sirve para cazar, o para huir, o reproducirse, pues el proceso evolutivo simplemente lo descarta sin piedad. Pero entonces llegamos a un fenómeno absoluto que consume un tercio entero de la vida. Y de repente, esos planos de ingeniería perfectos parecen hechos por alguien que, francamente, quería sabotear el proyecto. Uf, sí, visto desde afuera es un desastre táctico. Es que piénsalo, estamos hablando de un estado donde el cuerpo queda paralizado, con los músculos flácidos, desconectado del entorno sin buscar alimento, y en una vulnerabilidad extrema ante cualquier depredador. Desde una perspectiva puramente evolutiva, dormir parece el mayor error que la biología ha cometido jamás. O sea, es colgar un letrero de neón que dice, aquí estoy, indefenso durante 8 horas diarias. Es una locura cuando uno lo plantea así. Y por eso, en el análisis a fondo de hoy, vamos a deconstruir este aparente error evolutivo. Me encanta. Hay mucha tela de dónde cortar. Bastante. Vamos a basarnos en los planteamientos del neurocientífico Matthew Walker. Él pasó de Harvard a la Universidad de California, en Berkeley, y fundó el Centro para la Ciencia del Sueño Humano. Sí, y sus ideas, particularmente las de su libro publicado por ahí de 2017, la verdad es que revolucionaron por completo la forma en que el mundo corporativo y la salud pública ven el descanso. Pero, y esto es clave, el impacto de su trabajo no vino sin una verdadera tormenta de controversia científica. Porque cuando alguien altera un paradigma tan grande con afirmaciones muy alarmantes, pues la comunidad académica saca la lupa. Ah, claro. Y definitivamente vamos a entrar en esa controversia más adelante, porque los debates sobre sus datos son fascinantes. Sí, pero primero hay que entender el cambio de paradigma que propone Walker sobre el origen de todo esto. Durante décadas, la gran pregunta de la ciencia era simplemente ¿por qué dormimos? Como si estar despiertos fuera la configuración predeterminada, ¿no? La normalidad absoluta. Exactamente. Y como si dormir fuera solo una función de mantenimiento, pues, para curar las heridas de estar vivos. Y el giro radical aquí es invertir esa pregunta. La hipótesis plantea que en realidad el sueño pudo haber sido el primer estado de la vida en el planeta. ¿En serio? O sea que el letargo fue primero. Sí, digamos que de ese letargo primordial fue de donde eventualmente surgió la vigilia. Entonces, la pregunta real no es por qué dormimos, sino por qué la biología se molestó en crear un estado tan costoso como estar despiertos. ¡Wow! Estar despierto es el estado anormal. Esa perspectiva de verdad me voló la cabeza. Es un cambio de visión brutal. Y ayuda mucho a entender por qué el sueño no hace solo una cosa. No es nada más descansar los ojos. Walker lo describe como una verdadera navaja suiza de la salud. Una analogía muy acertada, porque beneficia literalmente a cada órgano y proceso cerebral. No hay un solo proceso cognitivo que no mejore de manera medible con el descanso. Ni uno solo que no se deteriore cuando falta, que es lo más aterrador. Totalmente. Durante esas horas de aparente inactividad, el cerebro en realidad está frenético. Está recalibrando, por ejemplo, los circuitos emocionales en la amígdala. Para que no reaccionemos de forma desproporcionada al día siguiente, supongo. Exacto. Y también está reafirmando el sistema inmunológico, identificando patógenos. Incluso ajusta las hormonas que regulan el metabolismo y el apetito. A ver, para visualizarlo mejor, yo siempre había pensado en el sueño como apagar el motor de un auto en el garaje para que no se sobrecaliente. Es lo que casi todos imaginamos. Pero leyendo esto, me doy cuenta de que soy culpable de usar una analogía pésima. Ah, sí. ¿Cuál crees que sería una mejor forma de verlo? Es mucho más parecido al momento en que conectamos un teléfono inteligente por la noche. No es que el teléfono esté apagado en el buró. Ah, claro.
Está haciendo el respaldo. Exacto. Es el momento donde el sistema operativo aprovecha para descargar gigabytes de actualizaciones, instala parches de seguridad y desfragmenta archivos corruptos. Me parece brillante. De hecho, la vigilia es lo que causa el daño. Es la aplicación pesada que drena la batería y fragmenta el disco duro. El sueño es la actualización crítica. Es que capturó perfecto la naturaleza activa del proceso. Rompe este mito social de que dormir es perder el tiempo. La biología está ejecutando el esfuerzo más sofisticado contra el envejecimiento celular. Y esto nos lleva directo a entender el mecanismo de castigo, por así decirlo. Lo que hace el cuerpo cuando interrumpimos esa actualización. Ah, sí. El famoso concepto de la presión del sueño y la adenosina. Esto es fascinante. Es increíble. ¿Cómo funciona exactamente esta trampa de la adenosina? Pues, a ver, la adenosina es fundamental para entender por qué nos sentimos cansados. Es un subproducto químico. Desde el segundo en que uno abre los ojos en la mañana, las células están quemando energía. Ajá, el motor empieza a andar. Y el residuo de esa quema de energía es precisamente la adenosina, que se empieza a acumular en el cerebro hora tras hora. O sea, como la ceniza que se va acumulando en una chimenea mientras el fuego sigue encendido. Esa es la imagen visual perfecta. Y a medida que esa concentración aumenta, la adenosina se acopla a ciertos receptores en el cerebro. ¿Y qué pasa cuando se acopla? Pues va ralentizando las regiones que promueven la vigilia y al mismo tiempo estimula las redes que inducen el sueño. Y a esto se le llama presión de sueño. Ok, pero aquí es donde entra mi escepticismo práctico. Digamos que alguien trabaja como loco de lunes a viernes, durmiendo unas 5 horas por noche. Muy común hoy en día, tristemente. Claro, la adenosina se acumula, estoy de acuerdo. Pero llega el sábado, esta persona se desconecta, apaga la alarma y duerme 14 horas seguidas. ¿Problema resuelto? ¿No? ¿La chimenea queda limpia? Ojalá fuera así, pero esa es precisamente la gran trampa en la que cae la sociedad moderna. La biología humana no funciona como un banco. No se puede pagar la deuda el fin de semana. No puedes pedir un préstamo de sueño entre semana y pagarlo todo de golpe el domingo con intereses. El cerebro simplemente no tiene la capacidad de eliminar toda esa adenosina acumulada. Sin importar cuántas horas duermas de más. Sin importar cuánto duermas, queda un remanente persistente, una deuda irrevocable que ya generó daños a nivel sistémico. ¡Wow! Una deuda irrevocable. Y las consecuencias no son solo andar de mal humor o necesitar un café doble. Estamos hablando de peligros mortales literales. Completamente. El impacto a corto plazo en la concentración es devastador. Sí, leí que en Estados Unidos los datos muestran que alguien muere cada hora en un accidente de tráfico por un error relacionado con la fatiga. Una muerte por hora. Solo por pestañear un segundo más de la cuenta. A eso se le llama microsueño. ¿Qué es exactamente un microsueño a nivel cerebral? Son esos lapsos de 3 o 4 segundos donde el cerebro, que ya está abrumado por la presión de la adenosina, simplemente se desconecta, incluso si los ojos siguen abiertos. ¡Qué miedo! A 100 kilómetros por hora, 3 segundos es tiempo suficiente para cruzar al carril contrario. Es escalofriante. Y si miramos a largo plazo, el cuerpo empieza a fallar internamente de formas muy graves. Hay un estudio monumental que analizó a 500.000 de personas en 8 países. Sí, los resultados de ese estudio son para alarmar a cualquiera. Demostró que reducir progresivamente las horas de sueño aumenta el riesgo de desarrollar o incluso morir de una enfermedad cardíaca en un 45%. Es altísimo. Y ocurre por un mecanismo muy claro. La falta de sueño mantiene encendido constantemente al sistema nervioso simpático, que es nuestro sistema de lucha o huida. O sea que el cuerpo cree que está bajo ataque todo el tiempo. Exacto. Esto inunda la sangre de cortisol y adrenalina, aumentando la presión arterial y dañando los vasos sanguíneos. Un estudio de 14 años con trabajadores japoneses confirmó exactamente esto. Entonces, a ver, me surge una duda enorme al analizar todo esto. Si la ciencia es tan clara sobre el daño físico directo, ¿por qué pasa lo que pasa en las oficinas? ¿A qué te refieres exactamente? A que la cultura corporativa sigue glorificando a la gente que dice que, pues, el sueño es para los débiles. ¿Por qué aplaudimos al ejecutivo que presume que solo durmió 4 horas? Es una excelente pregunta. Y se debe a una combinación de ignorancia cultural y un fenómeno neurológico muy específico llamado inercia del sueño. Inercia del sueño suene como a un autoengaño del cerebro fatigado. Es exactamente un autoengaño. Y es muy peligroso.
Resulta que el cerebro privado de sueño pierde rápidamente la capacidad de evaluar su propio estado de deterioro. Ah, claro, como que se acostumbra a funcionar mal. Sí, quien lleva 3 semanas durmiendo 5 horas empieza a sentir que esa es su nueva normalidad. Cree que rinde al 100%. Pero me imagino que las pruebas objetivas dicen otra cosa. Totalmente. Si lo sometes a pruebas de reacción o de memoria, sus resultados son simplemente desastrosos. Claro, es el equivalente biológico de tratar de evaluar qué tan ebrio estás usando un cerebro que ya está afectado por el alcohol. Se pierde la objetividad por completo. Una analogía muy precisa, sí. Y esto nos empuja a ver qué fuerzas externas nos han llevado a este punto ciego colectivo. La sociedad contemporánea parece diseñada para destruir nuestro descanso, y las fuentes mencionan 5 factores ambientales clave. Así es, los 5 grandes destructores modernos del sueño. El primero, y el más ubicuo, es la luz artificial, particularmente la luz LED de las pantallas. Y no es solo que la luz sea molesta para los ojos. Hay un mecanismo biológico detrás, ¿cierto? Correcto. Tenemos una región en el cerebro llamada núcleo supraquiasmático, que funciona como nuestro reloj biológico maestro. Este reloj usa la luz para saber qué hora es. Ok, y supongo que la luz del celular lo confunde. Exacto. La luz LED emite mucha luz azul, que es la misma longitud de onda del sol por la mañana. Así que ver el teléfono a las 11 de la noche engaña el cerebro haciéndole creer que está amaneciendo. ¡Wow! Entonces, frena en seco la liberación de melatonina, que es la hormona que abre la puerta al sueño. Básicamente saboteamos la química del descanso. Así es. Y luego está el segundo factor, que es la temperatura. Este me sorprendió mucho. Yo siempre pensé que uno se tapaba con mantas pesadas para estar súper calientito, pero el cuerpo necesita lo contrario. Sí, es muy contraintuitivo. La temperatura central del cuerpo tiene que bajar aproximadamente 1 grado centígrado para iniciar la arquitectura del sueño profundo. Y claro, con la calefacción central constante en las casas modernas, se anula esa señal de enfriamiento natural. Exactamente. Luego entran los factores químicos autoinfligidos. El tercer destructor es la cafeína. La famosa cafeína. ¿Cómo interactúa con esa adenosina de la que hablábamos hace rato? Pues resulta que la cafeína es un antagonista competitivo. Esto significa que tiene la forma molecular perfecta para estacionarse en los receptores de adenosina y bloquearlos. O sea, no elimina el cansancio, solo le pone una mordaza temporal a la señal de alerta del cerebro. Tal cual. Y cuando el hígado finalmente logra procesar esa cafeína, toda la adenosina que se siguió acumulando golpea los receptores de golpe. ¡Uf! El famoso bajón de la tarde. Tiene todo el sentido. Y, para lidiar con el estrés de ese ritmo, llegamos al cuarto enemigo, que es el alcohol. Aquí hay un mito gigantesco. La mayoría cree que una copa de vino ayuda a dormir mejor. Es lo que siempre se dice en la cultura popular. Pero la neurociencia demuestra que el alcohol es un sedante que apaga la corteza prefrontal. No induce un sueño natural, sino una especie de anestesia ligera. Y no solo eso, leí que fragmenta el descanso en la noche y bloquea dramáticamente la fase REM, que es crucial para procesar emociones. Es la peor combinación. Totalmente. Y para rematar, el quinto factor es estructural. Son los horarios laborales rígidos. Obligar a personas que biológicamente son búhos nocturnos a marcar tarjeta a las 7 de la mañana es una receta para el desastre cognitivo. Y no es exageración usar la palabra desastre. Históricamente, la fatiga severa ha sido el catalizador de catástrofes mundiales impresionantes. Sí, los ejemplos de las fuentes son fuertísimos. El accidente del reactor de Chernóbil, por ejemplo, ocurrió en gran parte porque los operadores llevaban turnos extenuantes sin dormir. Cometieron errores de juicio que una mente descansada jamás habría cometido. O el derrame del Exxon Valdez. El capitán delegó el mando a un oficial que solo había dormido 6 horas en un lapso de 48 horas. Provocó un desastre ecológico masivo por agotamiento crónico. Por eso algunas organizaciones donde el error humano cuesta vidas han empezado a tomar medidas en serio. La NASA, por ejemplo. ¿Qué descubrió la NASA al respecto? Hicieron estudios demostrando que una siesta estratégica de apenas 26 minutos mejora el rendimiento operativo en un 34%. 26 minutos. Es poquísimo tiempo para un beneficio tan grande. Y aumenta el estado de alerta en un 50%. Es un hallazgo tan sólido que corporativos como Google y Nike ya implementan zonas de siesta en sus oficinas. Lo cual, la verdad, expone una paradoja tristísima en nuestra sociedad moderna.
¿Cuál dirías que es la paradoja? Pues que por décadas creamos un sistema que nos impide estar alerta de forma natural de día y nos impide desconectarnos de noche. Empujamos a todos a un péndulo tóxico. Depender de estimulantes para sobrevivir a la junta de la tarde y depender de pastillas para dormir en la noche. Exacto. Y ese péndulo nos lleva al gran problema de salud pública del que poco se habla correctamente, el insomnio. Claro, clínicamente el insomnio no es simplemente batallar para dormir. Es una condición donde el sistema nervioso está crónicamente hiperactivo. Un estado de lucha o huida perpetuo, ¿no? La persona está en la cama, pero su cerebro produce cortisol como si un león estuviera en el cuarto. Así es, y la reacción instintiva de muchos médicos es recetar somníferos. Pero la evidencia científica moderna dice que esa no es la solución. Porque las pastillas, igual que el alcohol, solo sedan, no producen sueño real. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que realmente recomiendan? El tratamiento de primera línea, respaldado por el Colegio Americano de Médicos, es la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, conocida como TCCI. ¿Y cómo funciona ese enfoque sin usar químicos? Es fascinante, porque ataca la raíz, rompe asociaciones neurológicas dañinas. Si pasas horas dando vueltas en la cama lleno de ansiedad, tu cerebro asocia la cama con estrés, no con descanso. Ah, entiendo. Y la terapia reestructura ese comportamiento. Exacto. Que obligan, por ejemplo, a salir de la cama si no te duermes en 20 minutos para volver a entrenar al cerebro a que la cama es solo para dormir. Tiene toda la lógica. Y junto a eso hay una regla de oro de la higiene del sueño. Si uno solo pudiera implementar un cambio hoy, la ciencia dicta que debe ser acostarse y levantarse exactamente a la misma hora siempre. Sin excepciones. Nada de dormir hasta tarde los domingos. Esa constancia ancla el reloj circadiano maravillosamente. Ahora bien, hasta aquí hemos delineado el problema y las soluciones popularizadas por Walker. Pero para hacer un análisis a fondo imparcial, tenemos que abordar el elefante en la habitación. Definitivamente. Porque por más que estas recomendaciones sean clínicamente válidas, la forma en que Walker presentó los datos generó una tormenta que no se puede ignorar. Sí, cuando las afirmaciones suenan demasiado apocalípticas, la comunidad científica salta. Y figuras como el investigador Alexei Gusey y el estadístico Andrew Gell-Mann encontraron problemas serios. Y no hablamos de errores tipográficos. Hablamos de acusaciones de manipulación de datos. Gell-Mann expuso que Walker aparentemente alteró un gráfico crucial. Esto me dejó sorprendida. Eliminó visualmente una barra del gráfico original. Así es, eliminó una barra que mostraba datos que no encajaban con su narrativa de que dormir menos siempre equivale a más daño. Gell-Mann sugirió que esto bordeaba la mala conducta académica. O sea, omitir intencionalmente datos para que la historia suene más aterradora. Eso destruye la confianza. Y no fue el único incidente, ¿verdad? No, para nada. Walker afirmó en el libro que la Organización Mundial de la Salud había declarado oficialmente una epidemia mundial de pérdida de sueño. Y resultó ser falso. Totalmente. La OMS salió a desmentirlo públicamente. Nunca hicieron tal declaración. Walker se retractó diciendo que recordó mal y culpó a los CDC, pero el daño ya estaba hecho. Y creo que el punto de debate más técnico, y el que más impacta a la gente en su día a día, es sobre cuánto tiempo debemos dormir realmente. Sí, la famosa regla de las 8 horas. Exacto. La narrativa central de Walker empuja agresivamente que dormir menos de 8 horas es casi una sentencia de muerte. Pero los metaanálisis independientes, con datos de millones de adultos, muestran la famosa curva en forma de J. Ese es el punto donde la teoría de Walker choca con la estadística dura. Para quienes no pueden visualizar un gráfico ahora mismo, ¿cómo funciona esa curva en J en la biología del sueño? A ver, imagina un gráfico. El eje horizontal son las horas de sueño, y el vertical es el riesgo de mortalidad. La línea forma una J. El punto más bajo de riesgo se sitúa exactamente en las 7 horas. 7 horas, no 8. Exacto. Si duermes 5 horas, el riesgo sube un poco en el lado izquierdo, pero lo verdaderamente contraintuitivo es el lado derecho de la curva. Que es la parte larga de la J. O sea, ¿dormir más de la cuenta presenta un riesgo mayor? Sí. Dormir 8 horas y media o 9 presenta un riesgo de mortalidad significativamente mayor que dormir apenas 6 horas. ¿Pero por qué? ¿Dormir de más te mata o es solo un síntoma de algo más grave? La comunidad debate el mecanismo,
pero la teoría predominante es que es un biomarcador de inflamación oculta o depresión. Las personas que duermen 10 horas quizá lo hacen porque su cuerpo lucha contra otra enfermedad. Pero el punto es que contradice frontalmente la idea de Walker de que más horas siempre es mejor. Y el escrutinio no paró ahí. En 2020, un artículo científico suyo, en la revista Neuron, fue retractado formalmente. Sí, por superposición y duplicación de datos con un trabajo suyo previo. Todo esto pinta la imagen de un divulgador que quizá se enamoró tanto de su cruzada que sacrificó el rigor metodológico. Pero, y esto es fundamental para tener la película completa, también hubo expertos que salieron en defensa del impacto general del libro, ¿no? Exactamente. El investigador Greg Potter argumentó algo muy pragmático. Reconoció el alarmismo, pero señaló que el resultado en la sociedad fue abrumadoramente positivo. O sea, el fin justifica los medios. Potter dice que gracias al libro, millones dejaron de llevar el celular a la cama y bajaron su consumo de cafeína. Salvaron vidas, en términos prácticos, aunque fuera asustando a la gente con datos inflados. Y esto plantea un dilema filosófico profundísimo en la divulgación de la ciencia. Muestra la tensión entre la precisión académica fría, que a veces no cambia hábitos, y la necesidad de una narrativa urgente. Es un debate ético tremendo. Exageras el riesgo para erradicar hábitos tóxicos. Es como un médico exagerando los riesgos del colesterol para que dejes la comida rápida. Te obliga a tener un filtro mucho más crítico frente a cualquier libro de divulgación. Pero al final no podemos descartar el mensaje completo de la higiene del sueño solo porque el mensajero adornó la gravedad. Absolutamente. Que la curva óptima esté en 7 horas no anula el hecho de que vivir con 5 horas de sueño crónico es un asalto directo a la salud cardiovascular. Totalmente de acuerdo. Los cimientos del mensaje siguen siendo sólidos y vitales. Llegando a este punto de la inmersión profunda, es momento de asimilar todo. Tras entender la trampa de la adenosina y la luz azul, cabe preguntarse íntimamente, ¿cuánta deuda irrevocable de sueño llevamos acumulada hoy? Es una pregunta que incomoda bastante. Al analizar la rutina, ¿hasta qué punto sacrificamos la reparación fisiológica básica en el altar de una productividad moderna, que al final es una ilusión cognitiva? Exige cambiar hábitos súper arraigados. Vivimos en una sociedad que trata al sueño como un obstáculo para el éxito, en lugar del cimiento del rendimiento a largo plazo. Y para cerrar, hay un ejercicio mental que mencionan las fuentes, y quiero dejarlo resonando. Si está tan comprobado que el sueño de calidad previene enfermedades carísimas para los sistemas de salud, ¿qué pasaría si decidiéramos monetizar el buen descanso? Es una visión futurista, pero muy plausible. Dormir debería considerarse literalmente como un crédito financiero. Exacto. Pasaríamos de castigar el sueño a incentivar su abundancia económicamente. Algo para meditar profundamente esta noche antes de apagar la luz. Y recordar que cerrar los ojos no es rendirse, es iniciar la actividad de ingeniería más sofisticada del cuerpo. Sin duda, la próxima vez que veamos a alguien profundamente dormido, no veamos pérdida de tiempo. Estamos presenciando el sistema operativo de la vida actualizándose para sobrevivir un día más. Y con ese pensamiento, cerramos. Recuerden suscribirse al canal de YouTube de Asuntos Pendientes para no perderse nuestras próximas inmersiones profundas. Hasta la próxima.